Si te gusta este tipo de contenido, apóyame con tu suscripción o un like, y si me dejas un comentario, te regalo una galleta. La anomalía de la gravedad de la bahía de Hudson. Imagina por un momento que subes a una balanza. El número que ves parece inmutable, una medida de tu relación con el planeta. Ahora, imagina que viajas a una región específica de la Tierra, y al subirte a la misma balanza, el número es ligeramente menor. No has perdido peso. No es un truco, es real. El planeta mismo te está atrayendo con un poco menos de fuerza. Este lugar existe, es una vasta área alrededor de la bahía de Hudson, en Canadá. Allí, la gravedad es perceptiblemente más débil que en casi cualquier otra parte del mundo. No es algo que puedas sentir al caminar, no te sentirás más ligero de repente, pero los instrumentos científicos más precisos no mienten. Algo en esa región ha alterado una de las fuerzas más fundamentales del universo. La pregunta, por supuesto, es ¿qué? Para entender el misterio, debemos viajar en el tiempo. Hace unos 20.000 años, durante la última edad de hielo, gran parte de Norteamérica estaba cubierta por un glaciar colosal llamado la capa de hielo laurentina. Piensa en esto no como una simple montaña de hielo, sino como un continente helado, con un espesor de hasta 3 kilómetros en algunos puntos. El peso era tan inimaginable que literalmente hundió la corteza terrestre debajo de él, como si presionaras tu pulgar sobre una pelota de goma. La Tierra se deformó bajo esa carga monumental. Cuando el clima se calentó y ese hielo se derritió, el peso desapareció, y la Tierra, liberada de su carga, comenzó a recuperarse, a rebotar. Pero este proceso es increíblemente lento. El planeta tiene una memoria geológica muy larga. Aún hoy, miles de años después, esa región de la bahía de Hudson no ha regresado por completo a su forma original. Todavía está ligeramente hundida. Y en el mundo de la física, una abolladura en la masa de un planeta significa que hay menos material directamente debajo de ti. Menos masa equivale a menos atracción gravitacional. El fantasma de un glaciar extinto todavía está haciendo que peses menos. Pero esa es solo una parte de la historia, y quizás no la más profunda. Hay otra fuerza en juego, una que opera a una escala de tiempo aún mayor, y en un lugar mucho más inaccesible. En las profundidades de la Tierra, debajo de la corteza, se encuentra el manto. No es sólido, sino una capa de roca semifundida que se mueve en corrientes lentas y poderosas, un proceso llamado convección. Imagina ríos de magma, lentos como el crecimiento de una montaña, circulando en la oscuridad. Una de las teorías principales sugiere que, justo debajo de la bahía de Hudson, una de estas corrientes del manto está fluyendo hacia abajo, está arrastrando la placa continental consigo, tirando de ella hacia las profundidades. Este tirón desde abajo agrava la depresión causada por el antiguo glaciar, contribuyendo aún más a la anomalía. Entonces, ¿cuál de las dos es la respuesta correcta? ¿El eco de la edad de hielo, o un río de fuego subterráneo? La verdad, como suele ocurrir con los grandes misterios, parece ser una combinación de ambas. Los científicos creen que ambos fenómenos contribuyen al efecto. La anomalía no es una pregunta con dos posibles respuestas, sino una conversación silenciosa entre dos fuerzas monumentales. Una del pasado helado, y otra de las profundidades ardientes del planeta. Piensa en la gravedad como una luz invisible que baña toda la Tierra. En la región de la bahía de Hudson, es como si existiera una sombra sutil y persistente, una zona donde esa luz es un poco más tenue. Una sombra proyectada por el recuerdo de un glaciar y por el lento movimiento del corazón de nuestro mundo. Un recordatorio de que la superficie sobre la que caminamos es solo la piel de un cuerpo vivo, dinámico y lleno de secretos que apenas comenzamos a comprender. La expedición perdida de Franklin. Hay lugares en nuestro mundo que no perdonan el orgullo humano. Son reinos de hielo y silencio, donde la naturaleza no negocia. En 1845, la humanidad creía que podía conquistar uno de estos lugares. El objetivo era un sueño de siglos: encontrar el legendario Paso del Noroeste, una ruta marítima que conectaría el Atlántico con el Pacífico a través del laberinto helado del Ártico canadiense. Para esta misión, el Imperio Británico preparó la expedición más avanzada de la historia. 2 barcos, el HMS Erebus y el HMS Terror, fueron reforzados con placas de hierro y equipados con motores de vapor y provisiones para 3 años. Al mando iba un explorador veterano, Sir John Franklin,
junto a una tripulación de 128 hombres valientes y experimentados. Partieron de Inglaterra en medio de celebraciones, eran el pináculo de la tecnología y la confianza victoriana, y luego, simplemente desaparecieron. Los dos barcos fueron vistos por última vez por balleneros en la bahía de Baffin, a punto de entrar al laberinto de hielo. Después de eso, silencio total. Pasaron 2 años, luego 3. Ninguna palabra llegó a casa. La ansiedad se convirtió en pánico. Se lanzaron decenas de misiones de rescate, una de las operaciones de búsqueda más grandes de la historia. Pero el Ártico no entregaba sus secretos fácilmente. Los primeros indicios de la tragedia no vinieron de exploradores, sino de los Inuit, los habitantes nativos de la región. Contaban historias inquietantes. Historias de hombres blancos, desesperados y hambrientos, arrastrando un bote salvavidas por un paisaje de hielo interminable. Más tarde, los buscadores encontraron 3 tumbas en la desolada isla Beechey. Y luego, el hallazgo más concreto pero a la vez más frustrante. Una nota, dejada en un montículo de piedras. El mensaje, escrito en los márgenes, confirmaba lo peor. Informaba que los barcos habían quedado atrapados en el hielo por más de 1 año y medio. Sir John Franklin había muerto. Y los 105 sobrevivientes planeaban abandonar los barcos para intentar una marcha imposible hacia el sur. Pero la historia no terminó ahí. Por más de 1 siglo y medio, el destino final de los barcos y sus tripulaciones fue una leyenda sombría, hasta que en 2014, el HMS Erebus fue encontrado. Y 2 años después, el HMS Terror. Ambos yacen en el fondo del océano, extrañamente bien conservados por las aguas heladas. Estos descubrimientos, en lugar de cerrar el caso, abrieron una caja de preguntas aún más perturbadoras. El Terror fue encontrado a casi 100 kilómetros al sur de donde se suponía que había sido abandonado, anclado, y en un estado casi impecable. ¿Por qué estaba allí? ¿Quién lo llevó? Saber lo que pasó es como intentar reconstruir un espejo que se ha hecho 1000 pedazos. Tenemos los fragmentos pero no la imagen completa. El análisis de los cuerpos encontrados reveló altos niveles de plomo, probablemente por las latas de comida mal selladas, lo que habría causado un envenenamiento lento y devastador. Esto explicaría la confusión y la mala toma de decisiones. En los huesos de algunos tripulantes se encontraron marcas de cortes. Una evidencia escalofriante del último recurso para sobrevivir: el canibalismo. Piensa en esto. Hombres de la marina más poderosa del mundo, reducidos a un estado desesperado y primitivo. Pero los fragmentos no encajan del todo. ¿Hubo un motín? Una facción de la tripulación intentó navegar el Terror hacia la salvación, abandonando al resto. ¿Por qué dejaron los barcos, su única fuente de refugio y provisiones, para emprender una caminata suicida? Hoy, el Erebus y el Terror descansan en la oscuridad, guardianes silenciosos de su propia tragedia. No son solo naufragios, son monumentos a un misterio que se niega a morir. La expedición de Franklin nos recuerda que, a pesar de toda nuestra tecnología y ambición, hay fuerzas que no podemos controlar. Y que los lugares más silenciosos del planeta a menudo guardan las historias más ruidosas, historias de supervivencia, de locura, y de preguntas que quizás nunca tendrán respuesta. El hielo del Ártico no solo aplastó 2 barcos, aplastó la certeza de una era, dejando un eco helado que resuena hasta nuestros días. El mecanismo de iniciación del rayo. Cierra los ojos, escucha la lluvia lejana. En tu mente, puedes verla. Una noche oscura, pesada de humedad y expectación. De pronto, el cielo se desgarra en una vena de luz blanca y furiosa. Un rayo. Un espectáculo tan familiar, tan primordial, que casi nunca nos detenemos a pensar en su verdadero origen. Creemos que lo entendemos: una descarga eléctrica masiva, un reequilibrio de la naturaleza. Pero, como en muchas recetas del universo, conocemos casi todos los ingredientes, excepto el primero. El más crucial. El que inicia todo. Entendemos muy bien la segunda parte de la historia. Una vez que se forma un canal de aire ionizado, un camino conductor, la electricidad fluye a través de él, con una violencia casi inimaginable. Vemos el destello, sentimos el trueno. Es física predecible, casi obediente. Pero el problema, el verdadero enigma, está en el silencio previo, en la quietud de la nube de tormenta. Piensa en el aire que te rodea, es un aislante eléctrico extraordinario.
Se necesita una cantidad enorme de energía para romper su resistencia y permitir que la electricidad lo atraviese. Los científicos han calculado con precisión cuánta energía se necesita, y luego han ido a medir los campos eléctricos dentro de las nubes de tormenta, esperando encontrar esa misma cifra. Pero no la encontraron, ni de cerca. Los campos eléctricos que existen en una nube son, en promedio, casi 10 veces más débiles de lo que teóricamente se requiere para iniciar un rayo. Es como intentar encender una fogata con un trozo de hielo. Simplemente no debería funcionar. Y sin embargo, funciona. Millones de veces al día, en todo el planeta. Aquí es donde la realidad se vuelve más extraña que cualquier ficción. Imagina una fila increíblemente larga de piezas de dominó, puestas de pie. Esa fila es el aire dentro de la nube, estable y resistente. El campo eléctrico de la nube es como una brisa suave, demasiado débil para derribar siquiera la primera pieza. Para que toda la fila caiga en una cascada de energía, algo más tiene que darle el primer empujón. ¿Pero qué? ¿Qué es esa fuerza invisible que empuja el primer dominó? Esta pregunta ha mantenido a los físicos atmosféricos despiertos por la noche. Y las posibles respuestas nos llevan a lugares inesperados. Una de las teorías más fascinantes sugiere que el gatillo no proviene de la Tierra, sino del cosmos. Se le llama la teoría de la avalancha de electrones desbocados. La idea es que una sola partícula de alta energía, un viajero solitario, puede ser el catalizador, y esta partícula podría ser un rayo cósmico. Imagina esto: una estrella masiva, a miles de años luz de distancia, muere en una explosión cataclísmica. Una supernova lanza partículas subatómicas a través del universo a casi la velocidad de la luz. Durante eones, una de estas partículas viaja por el vacío interestelar, atraviesa galaxias y nebulosas, hasta que finalmente, su largo viaje termina en nuestra atmósfera. Entra en una nube de tormenta cargada, en el lugar preciso, en el momento exacto. Al chocar con una molécula de aire, libera una cascada de electrones. Un pequeño empujón. El primer dominó cae. Y esa caída inicial desencadena una reacción en cadena que crece exponencialmente, creando el camino que el rayo necesita. Así, un evento tan terrestre y violento como un rayo podría tener su origen en el eco de una muerte estelar lejana. La inmensa furia de la tormenta, desatada por el susurro de un fantasma cósmico. Aún no tenemos la certeza. El mecanismo exacto sigue siendo uno de los grandes misterios que la naturaleza guarda celosamente. Cada vez que ves un relámpago, recuerda que estás presenciando un poder que entendemos, pero que es iniciado por un secreto que apenas comenzamos a vislumbrar. Un secreto que conecta el cielo sobre tu cabeza con las profundidades del universo. La desaparición de la cultura olmeca. Imagina por un momento que tienes el poder de tomar una decisión. Una decisión que no solo cambiará tu vida, sino que borrará casi por completo el legado de toda tu civilización. No por una catástrofe, no por una guerra, sino porque tú y todo tu pueblo eligen desvanecerse. Esta no es una fantasía, es la pregunta que nos deja una de las culturas más enigmáticas de la historia. La cultura que lo inició todo en Mesoamérica. Hoy viajamos al silencio que dejaron los olmecas. Mucho antes que los mayas construyeran sus pirámides y que los aztecas fundaran su imperio, existió un pueblo conocido como la cultura madre, los olmecas. Durante casi 1000 años, desde aproximadamente el 1500 a.C., florecieron en las húmedas y fértiles tierras bajas del sur de México. Fueron pioneros. Desarrollaron un sistema de escritura, un calendario y rutas comerciales que se extendían por toda la región. Eran el origen, y nos dejaron un testimonio de su poder tallado en piedra. Seguramente has visto imágenes de ellas, las colosales cabezas olmecas, rostros gigantescos, de hasta 3 metros de altura y decenas de toneladas de peso, esculpidos en roca volcánica con una precisión asombrosa. Cada una tiene rasgos únicos, labios gruesos, narices anchas, y una mirada solemne, casi viva. Se cree que son retratos de sus gobernantes, guardianes eternos de su memoria. Eran una declaración de poder, una prueba de su avanzada organización social, capaces de transportar estos bloques masivos de piedra a lo largo de 100 kilómetros, desde las montañas hasta sus ciudades. Ciudades como San Lorenzo y La Venta, que fueron los grandes centros ceremoniales de su tiempo. Y entonces, alrededor del 400 a.C., algo extraño sucedió. El pulso de esta gran civilización simplemente se detuvo. Sus ciudades, que habían sido el corazón cultural y político de Mesoamérica,
fueron abandonadas. Pero no fue un éxodo apresurado, no hay señales de una invasión enemiga, ni de un desastre natural devastador que los obligara a huir. La evidencia sugiere algo mucho más desconcertante, parece que se fueron por voluntad propia. Y aquí es donde el misterio se profundiza hasta volverse casi incomprensible. Antes de irse, los olmecas hicieron algo extraordinario. Tomaron sus propios monumentos, sus altares, sus estatuas y sus magníficas cabezas colosales, y los mutilaron deliberadamente. Los dañaron. Los enterraron en arreglos complejos y rituales. Es como si un gran arquitecto, después de terminar su obra maestra, decidiera desmantelarla cuidadosamente, pieza por pieza, no en un acto de ira para destruirla, sino con un propósito que se nos escapa. ¿Por qué una cultura destruiría los símbolos de su propia grandeza? Las teorías son muchas, pero ninguna es completamente satisfactoria. Algunos arqueólogos sugieren que pudo ser una especie de ritual de terminación. Quizás cuando un gobernante moría, su retrato en piedra debía ser desactivado o sacrificado simbólicamente, terminando con su ciclo de poder. Otros hablan de una rebelión interna, una revuelta contra la élite gobernante que llevó a la profanación de sus símbolos. Sin embargo, el abandono coordinado de múltiples sitios hace que esta idea parezca menos probable. La explicación más poética, y quizás la más cercana a la verdad, es que todo fue parte de una profunda transformación religiosa o ideológica. Un cambio de creencias tan radical, que les exigió no solo abandonar sus hogares, sino también cerrar ceremonialmente el capítulo de su propia historia, asegurándose de que esos rostros de piedra ya no ejercieran su poder sobre el mundo. Decidieron, conscientemente, ponerle fin a su era. Hoy, esas cabezas olmecas nos observan desde los museos. Sus rostros de piedra, con sus cicatrices intencionales, son el último eco de una decisión imposible. No nos cuentan la historia de una derrota, sino la historia de una elección. Un acto final de una civilización que, por razones que quizás nunca entendamos, eligió el silencio y se convirtió en su propio y más grande misterio. Las armas de Barisal. Hay momentos del día, sobre todo en las regiones húmedas y densas del mundo, donde el aire parece contener la respiración. Son instantes de una calma casi absoluta, justo antes del amanecer o durante el pesado calor de la tarde. Imagina que estás allí, en el vasto delta del río Ganges, en Bangladesh. El único sonido es el murmullo del agua y el zumbido distante de la vida. Y de repente, sin ninguna advertencia, el cielo explota. Un estruendo profundo y resonante, como el disparo de un cañón lejano, sacude el aire. Miras hacia arriba, esperando ver una nube de tormenta. Pero no hay nada, solo un cielo perfectamente despejado y azul. Acabas de escuchar las armas de Barisal. Este no es un evento nuevo ni aislado. Durante siglos, los habitantes de la región de Barisal, y los viajeros que han pasado por allí, han documentado estos misteriosos estruendos. Los británicos, durante su época colonial, los describieron en sus diarios, perplejos. Los llamaron The Barisal Guns, un nombre que evoca una batalla invisible que se libra en los cielos. Son sonidos secos, a veces en solitario, otras veces en una serie de 2 o 3 detonaciones. Parecen venir del horizonte sobre el mar o desde las profundidades del cielo. Y lo más desconcertante es su contexto. Ocurren en días de calma, sin tormentas, sin terremotos evidentes y por supuesto sin ninguna guerra de cañones a la vista. La ciencia ha intentado, una y otra vez, darles una explicación lógica. La primera idea es siempre el trueno. Pero estos sonidos ocurren bajo cielos sin nubes, descartando las tormentas eléctricas convencionales. ¿Podrían ser entonces estampidos sónicos de aviones? Imposible. Los reportes son muy anteriores a la invención de la aviación supersónica. Se ha pensado en actividad sísmica, pequeños temblores subterráneos que producen un ruido sordo al llegar a la superficie. Aunque esto explica fenómenos similares en otras partes del mundo, en Barisal no siempre hay una correlación clara con los sismógrafos. El sonido parece venir de arriba, no de abajo. Otras hipótesis se aventuran en lo más exótico. Algunos sugieren que podrían ser explosiones de gas metano, que se libera súbitamente desde los sedimentos del lecho marino. O quizás el eco de olas distantes que chocan contra acantilados de una manera muy particular, con su sonido viajando cientos de kilómetros a través de una capa de inversión atmosférica. Pero ninguna de estas teorías explica por qué el fenómeno está tan concentrado en esta y algunas otras áreas específicas del mundo como los famosos Seneca Guns en Estados Unidos. Todas las explicaciones se sienten incompletas.
como si faltara una pieza fundamental del rompecabezas. Y la verdadera razón de esto es aún más extraña, y está en la naturaleza misma del sonido. El sonido es información. Es la vibración de la materia que viaja hasta nuestros oídos. Pero las armas de Barisal son como encontrar una sola letra, perfectamente impresa, en medio de un desierto. Una letra de un alfabeto que nadie ha visto jamás. Podemos describirla, medir su forma, analizar la tinta, pero no podemos leerla. No sabemos qué palabra formaba, qué frase comunicaba, o quién fue el escriba. El sonido está ahí, innegable, pero su origen, su remitente, se ha desvanecido por completo en el aire del que parece nacer. No es un eco, porque un eco tiene una fuente original. Esto es un sonido huérfano. Para la gente que vive en las orillas del delta del Ganges, estos estruendos ya no son una fuente de pánico. Se han convertido en parte del paisaje sonoro, un capricho del lugar que habitan, un recordatorio constante y un tanto inquietante de que el mundo natural todavía guarda secretos profundos. No luchan por explicarlo, simplemente coexisten con él. Los sonidos llegan, retumban en el aire quieto, y luego se desvanecen, dejando tras de sí solo el silencio y la pregunta flotando. Quizás esa es la verdadera naturaleza de este misterio. No es un problema que necesite una solución, sino un fenómeno que nos invita a escuchar. A aceptar que hay fuerzas y procesos a nuestro alrededor, que operan en escalas o de maneras que aún no comprendemos. Las armas de Barisal no disparan proyectiles, sino preguntas. Y cada detonación en el cielo despejado es un disparo directo a nuestra certeza, recordándonos que, a veces, lo más profundo no está en la respuesta que encontramos, sino en la belleza de un misterio que perdura. La desaparición del yate Witchcraft. Imagina por un momento la promesa silenciosa que hace la orilla, la seguridad que sientes cuando, desde el mar, puedes ver las luces de casa. Parecen tan cercanas. Un ancla visual en un mundo de agua. Es un pacto de proximidad. Un acuerdo no escrito que dice, estás a salvo, casi has llegado. Pero a veces, muy rara vez, ese pacto se rompe de la forma más desconcertante posible. La noche del 22 de diciembre de 1967 era especial en Miami, la víspera de Navidad. El aire era cálido, y el mar estaba en calma. Dan Burak, el capitán de un lujoso yate de 7 metros llamado Witchcraft, decidió salir a disfrutar del espectáculo. Lo acompañaba un amigo, el sacerdote Patrick Horgan. Su plan era sencillo: navegarían cerca de la costa para admirar el collar de luces navideñas que adornaba la ciudad. Una postal perfecta de paz y celebración. A solo una milla de la costa algo sucedió. No fue un evento catastrófico, no hubo un estallido, ni una llamada de pánico. En su lugar, Burak hizo una llamada tranquila a la guardia costera. Su voz era serena, la de un hombre experimentado que se enfrenta a un contratiempo menor. Informó que su barco había chocado con algo, probablemente un objeto sumergido, y que había dañado las hélices. No se estaban hundiendo. No había heridos, simplemente necesitaban un remolque para volver al puerto. Disparó una bengala para que pudieran ubicarlo con facilidad, junto a la boya número 7. La ayuda fue despachada de inmediato. Piensa en la eficiencia de esa respuesta. En solo 19 minutos, un cúter de la Guardia Costera llegó a la posición indicada. 19 minutos, el tiempo que tardas en prepararte un café o leer un par de páginas de un libro. Pero al llegar al punto exacto, a la boya número 7, no encontraron absolutamente nada. Ni el yate Witchcraft, ni a Dan Burak, ni al padre Horgan. El mar estaba increíblemente quieto, como un espejo oscuro reflejando las luces distantes de la ciudad. No había manchas de aceite, ni chalecos salvavidas flotando, ni un solo fragmento de madera o fibra de vidrio. Nada. Era como si el océano se hubiera tragado la embarcación y a sus 2 tripulantes, sin siquiera dejar una migaja de evidencia para la historia. La Guardia Costera inició una de las búsquedas más exhaustivas de su historia. Durante días barcos y aviones peinaron cientos de kilómetros cuadrados de océano. Revisaron cada centímetro de la costa, cada rincón del lecho marino cercano, pero el resultado fue siempre el mismo: un vacío absoluto. Un yate de 7 metros no se desintegra en el aire. Incluso si se hubiera hundido de forma increíblemente rápida, algo debería haber quedado. Un cojín de los asientos, una nevera portátil, cualquier objeto con flotabilidad. Pero no fue así. Este misterio desafía la lógica. No es una historia de una tormenta violenta o un error humano evidente.
Es la historia de una situación controlada que se desvaneció en el aire. Es como si el Witchcraft y sus ocupantes no hubieran sido un objeto físico que se hundió, sino un dato que fue borrado de la realidad. Un archivo que existió por un momento y al siguiente, simplemente, dejó un espacio en blanco. Se ha hablado mucho del Triángulo de las Bermudas, ya que la desaparición ocurrió dentro de sus límites, pero esa etiqueta es solo un nombre para el misterio, no una explicación. La verdadera anomalía es la velocidad y la totalidad de la desaparición. Un evento tan completo y silencioso, tan cerca de la seguridad de la orilla, nos deja con una pregunta inquietante. ¿Qué fuerza o fenómeno puede actuar con tal precisión, llevándose todo sin dejar un solo eco de su paso? Solo nos queda el silencio de esa noche y el parpadeo de las luces de Miami, testigos mudos de un pacto que, inexplicablemente, se rompió. Los Bluffs, de Oakville. El cielo tiene sus reglas. Un lenguaje que casi siempre entendemos. Nubes grises traen lluvia. Nubes blancas prometen un día tranquilo. Es un ciclo predecible. Un ritmo constante sobre nuestras cabezas. Confiamos en él. Pero a veces, muy rara vez, el cielo nos envía algo que rompe por completo esa confianza. Algo que no tiene nombre. Imagina que vives en Oakville, un pequeño y tranquilo pueblo en el estado de Washington. Es la madrugada del 7 de agosto de 1994. Comienza a llover. Pero no es agua. Desde el cielo oscuro caen pequeñas gotas gelatinosas, translúcidas, del tamaño de un grano de arroz. No salpican. Se aplastan contra el suelo con una consistencia blanda y extraña. Un oficial de policía que patrullaba esa noche, David Lacey, enciende sus limpiaparabrisas. La sustancia no se va. Simplemente se embarra por todo el vidrio, como una vaselina espesa y pegajosa. El oficial se detiene, se pone unos guantes de látex y toca la sustancia. La siente tibia y blanda. No tiene idea de lo que es. Y no fue solo esa noche. Durante las siguientes 3 semanas, la extraña lluvia cayó sobre Oakville en 6 ocasiones distintas. Los residentes empezaron a preocuparse. Algunos, como una mujer llamada Dottie Hearn, salieron de sus casas y sintieron las gotas en su piel. Poco después, ella y decenas de otros habitantes comenzaron a enfermar. Los síntomas eran extrañamente similares para todos: un vértigo intenso, náuseas, visión borrosa y una debilidad que los dejaba en cama por días. Era como una gripe severa, pero su origen parecía caer directamente del cielo. El pánico silencioso se apoderó del pueblo. ¿Qué era esta plaga transparente? Una muestra de las gotas fue enviada a un laboratorio para su análisis. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más profundo. Al principio, los técnicos pensaron que había un error. La sustancia estaba llena de células. Específicamente, glóbulos blancos humanos. Sí, las mismas células que tu cuerpo usa para combatir infecciones. Estaban vivas, suspendidas en esa gelatina anónima. Pero no había glóbulos rojos, ni ningún otro componente de la sangre. Era como encontrar un órgano funcionando perfectamente, pero sin un cuerpo al que pertenecer. Un sistema biológico complejo, reducido a un solo componente, lloviendo sobre un pueblo desprevenido. Las teorías surgieron de inmediato. La más simple era que se trataba de desechos de un avión comercial. Pero los residuos de los baños de un avión son tratados con un químico azul y desinfectante, y son desechados en aeropuertos. Esto era transparente y biológico. Otra teoría apuntaba a los militares. Cerca de Oakville, la Marina estaba realizando ejercicios de bombardeo en el océano. ¿Pudieron haber hecho explotar un banco de medusas, lanzando sus restos al aire? Esto podría explicar la textura gelatinosa. Pero no explica en absoluto la presencia de glóbulos blancos humanos. Cada explicación lógica chocaba contra una pared de hechos imposibles. Con el tiempo las lluvias cesaron, la enfermedad se desvaneció, y el pueblo de Oakville intentó volver a la normalidad. Pero el misterio quedó flotando en el aire. La sustancia nunca fue identificada por completo. Su origen sigue siendo un archivo abierto, una pregunta sin respuesta. El cielo sobre nosotros es un vasto océano invertido. Creemos saber lo que contiene, pero quizás solo conocemos su superficie. Y en raras ocasiones, algo de sus profundidades insondables se derrama sobre nuestro mundo, recordándonos que no todas las gotas de lluvia son solo agua. El origen de los tectites. Imagina por un momento que caminas bajo el sol,
en un campo abierto o un desierto silencioso. Tus ojos se fijan en un pequeño objeto oscuro en el suelo. Al recogerlo, sientes su superficie suave y vidriosa, casi como un trozo de obsidiana pulida por el tiempo. Es una piedra negra, con hoyuelos y remolinos, como si hubiera sido esculpida por una fuerza increíble. No es una roca común. Lo que tienes en tu mano es una tectita, una lágrima de cristal nacida de un cataclismo cósmico. Las tectitas son un misterio que puedes sostener. Son fragmentos de vidrio que se forman de una manera espectacular. Cuando un meteorito o un cometa de gran tamaño impacta la Tierra, la energía liberada es tan inmensa que derrite instantáneamente la roca en el punto de impacto. Esta roca fundida es lanzada con una violencia inimaginable hacia el cielo, a veces incluso fuera de la atmósfera, al frío vacío del espacio. Piensa en una gota de agua que cae sobre un sartén muy caliente. Por un instante, la gota baila y se contrae, formando una esfera casi perfecta antes de evaporarse. Algo similar le ocurre a esta roca líquida en el espacio. Sin la presión de la atmósfera, se moldea en formas aerodinámicas, esferas, discos, lágrimas. Luego, al enfriarse rápidamente se solidifica como vidrio y la gravedad la atrae de nuevo a casa, lloviendo sobre la superficie del planeta como un oscuro rocío de estrellas caídas. Cada campo de tectitas en el mundo cuenta la historia de un impacto. Y en la mayoría de los casos, los científicos han encontrado la cicatriz correspondiente: el cráter. Pero aquí es donde esta historia tranquila se desvía hacia lo inexplicable. Existe un campo de tectitas conocido como el campo de Australasia. Es el más grande y el más joven de todos. Estas pequeñas piezas de vidrio cósmico se encuentran esparcidas por una porción enorme del planeta, cubriendo más del 10% de la superficie terrestre. Las encuentras desde el sur de China y Tailandia, pasando por las islas de Indonesia y Australia, y llegando incluso hasta la Antártida. La escala es simplemente alucinante. Para haber creado una lluvia de tectitas tan vasta hace unos 780,000 años, el impacto debió ser de proporciones apocalípticas, dejando un cráter de al menos 100 kilómetros de diámetro. Y aquí nace el verdadero misterio. Nadie ha encontrado ese cráter. Durante décadas, equipos de científicos han peinado cada rincón de esa inmensa área. Han usado sonares para mapear el fondo del océano, radares para mirar debajo de las densas selvas del sudeste asiático y de las capas de hielo de la Antártida. Han analizado datos satelitales y perforado el suelo en busca de pistas. Y no han encontrado nada, ni un rastro de la herida colosal que la Tierra debería tener. Podrías pensar que, después de casi 800.000 años, el cráter simplemente se erosionó, borrado por el viento, el agua y el movimiento de la Tierra. Pero conocemos cráteres mucho más antiguos que todavía son perfectamente visibles. Una cicatriz de ese tamaño no desaparece sin más. Es como si el arma homicida de una escena del crimen cósmica se hubiera desvanecido por completo. Esto obliga a los científicos a considerar ideas que parecen sacadas de la ciencia ficción. ¿Y si el impacto no fue de un asteroide sólido, sino de algo que no dejó la marca que esperamos? ¿Quizás un cometa compuesto principalmente de hielo que se desintegró? ¿O fue un impacto rasante, que apenas rozó nuestro planeta pero con la fuerza suficiente para fundir su superficie? Las tectitas de Australasia siguen cayendo en cierto modo en nuestra comprensión. Son la evidencia física de un evento que sacudió el planeta, pero cuya causa principal permanece oculta, como un secreto guardado celosamente por la Tierra. Son un susurro del cosmos, un recuerdo tangible de que las fuerzas que dan forma a nuestro mundo son a veces tan extrañas y misteriosas como el universo mismo. Y la respuesta a su origen sigue allí afuera esperando, grabada en la geología del planeta en un lenguaje que todavía estamos aprendiendo a leer. El fenómeno Skybenders. Imagina por un momento que estás a 40.000 pies de altura, eres el piloto. A tu alrededor, la noche es un manto de tinta salpicado de estrellas, y debajo, un colchón de nubes blancas. La cabina es un santuario de calma y control. Luces tenues, el zumbido constante de los motores, la sensación de ser el dueño de tu propio pequeño universo metálico que se desliza por el cielo. Todo está en orden. Cada instrumento confirma que el viaje es perfecto. De repente un golpe. No es una turbulencia, es un impacto seco, violento, que sacude toda la estructura. Un sonido metálico y sordo, como si algo masivo hubiera chocado contra el fuselaje, pero no ves nada. Ni en el radar, ni por las ventanas. Es un instante de pura confusión.
El avión se estabiliza, las alarmas permanecen en silencio. El resto del vuelo transcurre con una tensión palpable pero sin más incidentes. Horas después, en tierra, los equipos de mantenimiento descubren lo imposible. En el morro del avión, justo debajo de la cabina, hay una abolladura profunda y cóncava, como si un puño invisible y gigantesco hubiera presionado contra el metal hasta deformarlo. Los ingenieros revisan cada centímetro, buscan restos de un ave, fragmentos de hielo, cualquier residuo de un dron o de chatarra espacial. Pero no hay nada. Absolutamente nada. El metal está hundido, pero la superficie está limpia. Sin rasguños, sin sangre, sin la más mínima evidencia de una colisión. Este es solo un ejemplo de un fenómeno que desconcierta a la aviación desde hace décadas. Un misterio que ocurre en el lugar que creemos conocer mejor, el cielo. Los aviadores, en sus conversaciones más reservadas, les dieron un nombre que evoca algo casi mitológico: los Skybenders, o dobladores del cielo. No es un término oficial, claro, es el nombre que se le da a estos daños inexplicables que sufren las aeronaves en pleno vuelo. A veces son abolladuras perfectas. Otras son grietas que aparecen de la nada en los parabrisas blindados de la cabina, diseñados para resistir impactos de objetos a casi 1000 km/h. En algunos casos, se han reportado extrañas marcas de quemaduras en la cola del avión, como si una fuente de calor intensa y localizada lo hubiera rozado por un segundo. La explicación lógica siempre es la primera en buscarse. ¿Pudo ser una forma extraña de granizo, improbable a esas altitudes y sin dejar rastro? ¿Una onda de choque de un avión militar supersónico? Los registros no suelen mostrar actividad en la zona. Las teorías se vuelven cada vez más extrañas. Algunos físicos sugieren la existencia de bolsas de plasma atmosférico, invisibles y densas, que podrían generar este tipo de fuerza. Otros hablan de formas extremas y desconocidas de turbulencia de aire claro, capaces de ejercer una presión brutal en un punto específico. Pero la palabra bender, doblador, sugiere algo más. Sugiere que la fuerza no impacta sino que deforma. No se trata de un choque, sino de una presión. Piensa en la fuerza invisible que pega una ventosa a una ventana lisa. No hay golpe, solo una diferencia de presión que la fija con una fuerza increíble. Ahora, imagina esa misma clase de fuerza, pero a una escala monumental, y actuando por un solo instante en medio del cielo vacío. Lo que hace a este fenómeno tan inquietante no es solo el daño físico, es lo que representa. Creemos que hemos conquistado los cielos, que los hemos mapeado y comprendido, pero los Skybenders nos recuerdan que allá arriba, en esa aparente nada azul o negra, operan fuerzas que todavía no entendemos. Nos recuerdan nuestra fragilidad, que a pesar de toda nuestra tecnología, volamos a través de un océano de aire lleno de secretos. Cada piloto que ha experimentado esto y cada ingeniero que ha visto el daño sin causa, comparte la misma sensación, la de haber rozado algo que no debería estar ahí. Algo silencioso, invisible y lo suficientemente poderoso, como para abollar el acero en un parpadeo. El cielo no está vacío, y a veces, sin previo aviso, algo desde esa aparente nada, nos devuelve la mirada. El árbol de Teneré. Imagina que te pido realizar una tarea casi imposible. Te doy un arco y una sola flecha. Te llevo al desierto más grande del mundo y te pido que dispares al aire. Tu objetivo es golpear un grano de arena específico que yo he elegido de entre los trillones que te rodean. Suena absurdo, ¿verdad? Una hazaña de puntería que desafía toda lógica y probabilidad. Pues, algo muy parecido sucedió en la vida real, solo que no fue con una flecha, sino con un camión, y el objetivo no era un grano de arena, sino un ser vivo legendario. En el corazón del desierto del Sahara en Níger, existió durante siglos un milagro silencioso. Se le conocía como el árbol de Teneré. Era una acacia solitaria, la única forma de vida arbórea en un radio de 400 kilómetros. Piensa en eso por un momento. 400 kilómetros de nada. De dunas interminables y horizontes vacíos. Y en medio de esa inmensidad, un solo árbol. Era como un punto final, escrito en una página completamente en blanco. Durante generaciones, este árbol no fue solo una curiosidad botánica, fue un faro. Un punto de referencia vital para las caravanas tuareg que cruzaban el implacable desierto. Su presencia significaba agua,
ya que sus raíces, increíblemente profundas, habían logrado encontrar un acuífero a más de 30 metros bajo la arena. Era un símbolo de resistencia, una promesa de vida en el lugar más inhóspito. Los viajeros se detenían a su sombra, bebían de su pozo y seguían su camino, sabiendo que habían encontrado el único ancla en un océano de arena. El árbol había sobrevivido a todo, a sequías extremas, a tormentas de arena que podían sepultar montañas y al sol abrasador que deforma la realidad. Era un sobreviviente nato. Pero lo que la naturaleza no pudo destruir en siglos, un ser humano lo hizo en un solo instante. Sucedió en 1973. La escena es casi una broma cósmica. Una llanura desértica, plana y abierta hasta donde alcanza la vista. Sin obstáculos, sin curvas, sin nada que interrumpa el paisaje, y en el centro, el solitario árbol de Teneré. Por esa misma llanura conducía un camionero libio. La explicación oficial es simple, casi ridícula. Se dice que el conductor estaba ebrio y perdió el control. Pero es aquí donde la lógica se rompe y nace el misterio. ¿Cómo, en la inmensidad de la nada, logras chocar contra el único objeto que existe? No es como desviarse en una carretera concurrida. Es como lanzar esa flecha al aire y acertarle a ese único grano de arena. Algunos especulan que el conductor, acostumbrado a navegar por el vacío, usaba el árbol como punto de referencia y se acercó demasiado. Otros, que se quedó dormido al volante y el destino jugó una carta cruelmente irónica. Y hay quienes susurran una idea más oscura, que fue un acto deliberado. Un acto de nihilismo, de destruir lo único bello en medio de la nada, solo porque se podía. Nunca lo sabremos con certeza. El conductor sobrevivió, el árbol no. Su tronco se partió, poniendo fin a una vida de aislamiento y servicio. El accidente más improbable de la historia había ocurrido. Hoy, los restos del árbol de Teneré descansan en el Museo Nacional de Níger, como la reliquia de un santo. En el lugar donde alguna vez ofreció su sombra, ahora se levanta una escultura de metal. Un fantasma de postes y tuberías que imita la forma de un árbol. Es un recordatorio, pero un recordatorio frío, sin vida. Un monumento a la ausencia. La página que una vez tuvo su único y desafiante punto final ahora está completamente en blanco otra vez, y en ese silencio resuena una pregunta que nunca tendrá respuesta. ¿Fue un accidente o una elección? El cráter de Potomsky. Imagina un mapa del mundo, un mapa detallado, donde cada río, cada montaña y cada valle tienen su lugar. Ahora piensa en un rincón de ese mapa, en la inmensidad de la taiga siberiana, donde la mano del cartógrafo simplemente se detuvo. Un lugar que parece un error de impresión en el plano del mundo. Un lugar donde la tierra misma parece haber olvidado sus propias reglas. En esa remota soledad, existe algo que no debería estar allí. En 1949, el geólogo Vadim Kolpakov se adentró en una de las regiones más inaccesibles de Siberia, en el área de Irkutsk. Era una expedición de rutina, hasta que vio algo que lo dejó sin palabras. En medio del denso bosque, se alzaba una estructura colosal y pálida. Un cono de piedra caliza casi perfecto, de unos 40 metros de alto y 160 de diámetro. Parecía un volcán en miniatura, con un extraño montículo en su centro, como una yema en un nido. Los locales lo llamaban el nido del águila de fuego, y le temían. Contaban historias de gente que se acercaba y nunca regresaba. Kolpakov, como hombre de ciencia, buscó una explicación lógica. La primera idea fue obvia, un volcán. Pero había un problema insuperable. Estaba en una región geológicamente muerta, no ha habido actividad volcánica allí en millones de años. Y esta estructura, según los análisis, era joven. Muy joven, quizás de unos 250 años. Entonces, si no era un volcán, la siguiente opción era un meteorito. Un impacto desde el cielo que levantó la Tierra. Pero esta idea también se desmoronó. Un impacto crea un cráter, una depresión en el suelo, no un cono de escombros apilados hacia arriba. Además, no hay fragmentos de meteorito, ni las anomalías magnéticas que un evento así debería dejar. La anomalía no es solo su forma, sino su efecto en el entorno. Los árboles que crecen en las laderas del cono muestran algo inexplicable. Un crecimiento anormalmente acelerado, como si una extraña energía emanara de la propia piedra, haciendo que la vida a su alrededor se desarrolle a un ritmo frenético. Es una cicatriz en el paisaje, pero una cicatriz que parece estar viva.
A lo largo de las décadas, las teorías se han multiplicado, cada una más extraña que la anterior. Algunos susurraron sobre un satélite espía estrellado, o incluso una pequeña explosión nuclear subterránea olvidada en la historia. Pero no hay rastros de radiación que sustenten estas ideas. La explicación más aceptada por la ciencia, aunque incompleta, es la de una burbuja de gas. Imagina que, a gran profundidad bajo tierra, una inmensa bolsa de gas sobrecalentado, quizás hidrógeno o metano, comenzó a subir. Al ascender, la presión se acumuló bajo la superficie rocosa. Piensa en una burbuja gigante ascendiendo lentamente a través de un lodo muy espeso. No explota de inmediato. Primero empuja el lodo hacia arriba, creando un montículo. Finalmente, la presión es demasiada, y el gas estalla, rompiendo la roca en miles de pedazos y apilándolos en la forma cónica que vemos hoy. El montículo central sería el último vestigio de ese levantamiento inicial. Es una explicación elegante, pero no responde a todas las preguntas. No explica por qué este fenómeno es único en el mundo, ni aclara la fuente de energía que acelera el crecimiento de los árboles. El cráter de Potomsky sigue siendo un susurro de la Tierra, un recordatorio silencioso de que, por mucho que exploremos y mapeemos, siempre habrá lugares que guardan sus secretos con una terquedad milenaria, esperando pacientemente a que hagamos las preguntas correctas. El diluvio de melaza de Boston. Imagina por un momento el olor de una ciudad a principios del siglo XX. Es una mezcla de carbón, caballos, metal y el vapor de las fábricas. Pero en el barrio North End de Boston, había un aroma que se superponía a todos los demás. Un olor dulce, denso y omnipresente que se aferraba al aire, a la ropa y a las casas. Era el olor de la melaza. Millones y millones de litros almacenados en un tanque colosal que se alzaba sobre el vecindario como un gigante silencioso de acero. Los residentes se habían acostumbrado a su presencia y a su aroma. Algunos niños incluso recogían la melaza que goteaba de sus costuras para tener un dulce barato. Nadie imaginaba que ese gigante dormido estaba a punto de desatar el infierno. El 15 de enero de 1919 fue un día extrañamente cálido para el invierno de Boston. Dentro del tanque, la melaza recién transferida desde un barco y más caliente de lo normal, comenzó a fermentar. La presión interna aumentaba silenciosamente. Al mediodía, sin previo aviso, la ciudad escuchó un sonido profundo y gutural, como el de un tren de carga descarrilándose, seguido de una serie de estruendos secos, como disparos de artillería. El tanque de acero, de más de 15 metros de alto, se había reventado. No fue una simple fuga, fue una explosión. Una ola oscura y pegajosa, de casi 8 metros de altura en su punto máximo, estalló hacia afuera. Se movía a una velocidad increíble, cerca de 56 kilómetros por hora. Esta no era la melaza lenta y perezosa que conoces. Era un tsunami viscoso con la fuerza de un ariete. La ola arrancó edificios de sus cimientos. Un tramo de la vía férrea elevada se dobló y colapsó como si fuera de juguete. Personas y caballos fueron arrastrados y engullidos por la marea marrón. El desastre fue instantáneo y absoluto, dejando a su paso un silencio pegajoso y mortal. Cuando todo se detuvo, 21 personas habían muerto y más de 150 estaban heridas. Los rescatistas se enfrentaron a una pesadilla. El aire espeso y dulce dificultaba la respiración. Las víctimas estaban atrapadas en una sustancia que se endurecía con el frío, convirtiéndose en un cemento orgánico. Durante días, la ciudad luchó por limpiar un desastre que parecía sacado de una extraña ficción. Se dice que el olor a melaza perduró en ese barrio durante décadas, un fantasma olfativo de la tragedia. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. El evento ocurrió, eso es un hecho. El verdadero misterio, el que desató una de las batallas legales más largas de la historia de Massachusetts, fue una simple pregunta. ¿Por qué? La compañía propietaria del tanque, la Purity Distilling Company, tuvo una respuesta inmediata. Fue un sabotaje. Afirmaron que anarquistas habían puesto una bomba para interrumpir la producción de alcohol industrial, un componente clave para las municiones de la Primera Guerra Mundial. Era una acusación grave pero conveniente. Los sobrevivientes y las familias de las víctimas tenían una teoría diferente, mucho más terrenal y negligente. Ellos decían que el tanque era una trampa mortal desde el principio. Piensa en la costura de una camisa barata. Si la estiras una y otra vez, el hilo se debilita hasta que un día, con un simple movimiento, se rasga por completo.
Según ellos, el tanque fue construido de la misma manera, de afán, con acero demasiado delgado y con remaches de mala calidad. De hecho, el tanque goteaba tanto desde su inauguración, que la compañía simplemente lo pintó de color marrón para disimular las fugas. La combinación de un tanque defectuoso, una carga reciente de melaza tibia y el inusual día cálido, creó la tormenta perfecta. La fermentación generó una presión que las débiles costuras del tanque simplemente no pudieron soportar. Después de años de testimonios y análisis, la corte finalmente falló a favor de las víctimas. Se determinó que la causa fue una falla estructural. No hubo bomba, solo la codicia y la negligencia que llevaron a construir un recipiente incapaz de contener la inmensa fuerza que guardaba en su interior. Aquella dulce inundación no fue un acto de malicia, sino el resultado inevitable de una catástrofe que esperaba pacientemente su momento para ocurrir. El Triángulo de las Bermudas. Imagina un barco zarpando de un puerto. El cielo está despejado, el mar en calma. Es la promesa de un viaje tranquilo, de un regreso seguro, pero algunas promesas, simplemente, se las traga el océano. Hay un lugar en nuestro mundo donde las historias de viajes no siempre tienen un final. Un lugar que no está marcado en la mayoría de los mapas, pero que todos conocen de nombre. Es una vasta extensión de agua entre Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas, un pedazo de océano como cualquier otro, hasta que deja de serlo. Lo llamamos el Triángulo de las Bermudas. La leyenda es como un rumor que nace en voz baja. Al principio, es solo un barco que no llegó a su destino. Luego son dos. Después, un avión que se desvanece del radar. Y con cada repetición, la historia crece, se vuelve más grande, más oscura. Se transforma en un mito sobre portales a otras dimensiones, sobre tecnologías antiguas o fuerzas desconocidas que acechan bajo las olas. La mayoría de estas historias, si las examinas de cerca, tienen explicaciones lógicas: tormentas súbitas y violentas, fallas humanas, errores de navegación. El mar es un lugar poderoso e indiferente. Pero hay una historia, un evento en particular, que se niega a ser explicado por completo. Una anomalía que todavía hoy nos inquieta. Piensa en el 5 de diciembre de 1945. 5 aviones torpederos de la Marina de los Estados Unidos, conocidos como el vuelo 19, despegaron de Florida para un ejercicio de entrenamiento de rutina. Eran naves robustas, piloteadas por hombres capaces. El líder del escuadrón, el teniente Charles Taylor, era un veterano con miles de horas de vuelo. Era una misión simple, de 3 horas. Pero nunca regresaron. Las comunicaciones por radio de esa tarde son un testamento de la confusión. Primero Taylor informó que sus brújulas no funcionaban. Luego, algo más extraño. Dijo que no podía reconocer el terreno bajo ellos. No podemos encontrar el oeste, se le escuchó decir. Todo está mal, extraño. Ni siquiera podemos estar seguros de en qué dirección estamos. Y la frase más inquietante de todas: el océano no se ve como debería. Pronto, las transmisiones se volvieron débiles, fragmentadas por la estática, hasta que finalmente, se hizo el silencio. La Marina, alarmada, envió un hidroavión de rescate, un Martin Mariner, con 13 hombres a bordo para buscar al vuelo 19. Pero 20 minutos después de su despegue, esa nave también desapareció del radar. Simplemente se esfumó. En los días siguientes, se lanzó una de las búsquedas aéreas y marítimas más grandes de la historia. Cientos de barcos y aviones peinaron miles de kilómetros cuadrados de océano. No encontraron nada. Ni un bote salvavidas, ni una mancha de aceite, ni un solo resto de los 6 aviones y 27 hombres. La ciencia, por supuesto, intenta ofrecer respuestas. Se habla de posibles explosiones de gas metano que emergen del fondo marino, creando una espuma que puede hundir un barco en segundos. Se mencionan olas gigantes, monstruos de agua capaces de volcar incluso a las naves más grandes. O la corriente del Golfo, un río rápido dentro del océano que puede arrastrar escombros lejos de cualquier lugar de un accidente. Pero ninguna de esas teorías explica la extraña calma en la voz de los pilotos, la sensación de que no solo estaban perdidos, sino en un lugar diferente. No explica el sentimiento de desorientación total en un área que conocían bien. El misterio no es solo que desaparecieron, sino cómo lo hicieron. Las explicaciones se sienten incompletas, como si intentaran tapar un agujero demasiado grande. Y así, el Triángulo de las Bermudas permanece.
menos un lugar geográfico, y más un espacio en nuestra imaginación. Es un recordatorio de que, a pesar de toda nuestra tecnología, el mundo todavía tiene bolsillos de misterio. Es el último eco de esas voces perdidas en la radio, un susurro en el vasto silencio del mar, que nos pregunta si de verdad lo hemos entendido todo. La asimetría bariónica. Piensa en un retrato tuyo, en la imagen que tienes de ti, en tu mente o en una fotografía. Ahora imagina que ese retrato es imposible. Que según las reglas más fundamentales del universo, la tinta nunca debió tocar el papel, la luz nunca debió formar tu imagen. Según todo lo que sabemos, tú no deberías existir. Ni yo. Ni las estrellas que parpadean en la quietud de la noche. La historia del universo comienza con una explosión de energía inconcebible, el Big Bang. De este horno cósmico nacieron las partículas, los ladrillos de la realidad. Y por cada partícula de materia creada, el universo, en su búsqueda de un equilibrio perfecto, también creó a su gemelo opuesto. Una partícula de antimateria. La materia y la antimateria son como imágenes en un espejo. Idénticas en masa, pero con carga opuesta. Y cuando se encuentran, el resultado es absoluto. Se aniquilan mutuamente en un destello de pura energía, desapareciendo sin dejar rastro. Imagina lanzar una moneda al aire 1.000 millones de veces. Esperarías obtener aproximadamente 500 millones de caras y 500 millones de cruces. Eso es lo que el universo hizo. Creó una cantidad casi perfectamente igual de materia y antimateria. El guión cósmico dictaba que todas estas partículas se encontrarían con sus opuestos y se aniquilarían, dejando atrás un universo vasto, silencioso y vacío. Un cosmos lleno únicamente de luz y radiación, sin planetas, sin galaxias, sin vida. Un final limpio y simétrico. Pero algo salió mal. O quizás, algo salió increíblemente bien. Porque aquí estás escuchando esto, miras a tu alrededor y ves un mundo hecho de materia. Las sillas, los árboles, el aire que respiras, todo es materia. Somos la evidencia de una falla en el sistema, de un desequilibrio fundamental. Por alguna razón, en la batalla primordial entre la materia y la antimateria, hubo un sobreviviente. La victoria fue por el margen más pequeño que puedas concebir. Los científicos calculan que por cada 1.000 millones de aniquilaciones, solo una partícula de materia quedó sin su par. Esa solitaria partícula multiplicada por un número astronómico fue suficiente, fue la semilla de todo lo que vino después. Cada galaxia, cada estrella, cada planeta y cada ser vivo es el residuo, el eco de esa minúscula imperfección en el origen de los tiempos. Este enigma tiene un nombre: la asimetría bariónica, un término elegante para la pregunta más profunda de todas: ¿por qué existe algo en lugar de nada? Los físicos de todo el mundo buscan la respuesta en los aceleradores de partículas y en la luz de estrellas lejanas. Intentan entender qué mecanismo o qué ley desconocida inclinó la balanza. ¿Hubo una fuerza secreta que favoreció a la materia? ¿O la antimateria se comporta de una forma sutilmente diferente que aún no hemos descubierto? No lo sabemos. El universo guarda celosamente el secreto de su propia existencia. Así que, mientras te preparas para descansar, piensa en esto. Tu presencia en este mundo es el resultado de un error de cálculo cósmico. Eres un hermoso accidente. La prueba viviente de que, a veces, la perfección no reside en el equilibrio, sino en la excepción. En esa única partícula que contra todo pronóstico, no encontró a su par, y que en su profunda soledad, lo creó todo. El problema de la medida cuántica. Imagina que tienes frente a ti una caja de regalo, perfectamente envuelta y cerrada. Dentro podría haber cualquier cosa. Podría ser un libro, o podría ser una joya. Mientras la caja permanece cerrada, en un sentido poético, ambas posibilidades existen al mismo tiempo. El contenido es una promesa, una nube de potencial. Solo cuando la abres, cuando decides mirar, el misterio se resuelve, y el contenido se convierte en una sola cosa. En ese instante, una realidad se vuelve concreta, y todas las demás se desvanecen. Ahora piensa en esto. ¿Y si te dijera que el universo, en su nivel más fundamental, funciona exactamente de la misma manera? Bienvenido al corazón de la extrañeza cuántica. En nuestro mundo, el mundo que podemos ver y tocar, las cosas son definidas. Una silla está aquí. Un planeta está allá. Pero si nos sumergimos en la escala de lo infinitamente pequeño,
En el reino de los electrones y los fotones, las reglas se rompen. Las partículas no tienen una posición o un estado fijo hasta que las observamos. En su lugar, existen en lo que se conoce como superposición. Es como si una partícula no estuviera solo aquí o allá, sino en una especie de onda de probabilidad que abarca todas sus posibles ubicaciones y estados a la vez. Piensa en una fotografía antigua y completamente desenfocada. En ese borrón, podrías adivinar 1000 imágenes distintas. ¿Es el rostro de una persona, un paisaje, una simple mancha? Todas esas interpretaciones son válidas dentro de esa imagen borrosa. La superposición es así, un borrón de pura potencialidad. La partícula es una nube de quizás. Y aquí es donde nace el verdadero misterio, el problema de la medida. En el momento exacto en que un científico intenta medir esa partícula, en el instante en que la observa, algo increíble sucede. La nube de posibilidades colapsa. La fotografía borrosa se enfoca de golpe, revelando una sola imagen nítida. El electrón ya no está en todas partes a la vez. De repente está justo aquí. De todas las realidades posibles en las que podría haber existido, solo una sobrevive a nuestra mirada. La realidad, al parecer, elige un bando. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? ¿Qué tiene de especial nuestro acto de medir? ¿Es la conciencia del observador? ¿Es la interacción con un aparato grande y complejo? Nadie lo sabe con certeza. Este es uno de los abismos más profundos de la física moderna. El simple acto de mirar parece forzar al universo a tomar una decisión. Como si la realidad estuviera esperando una audiencia para finalmente decidir qué papel interpretar. Esta pregunta ha mantenido despiertos a los físicos más brillantes durante un siglo, y las respuestas que han propuesto son tan vertiginosas como el problema mismo. Una de las ideas más famosas y alucinantes es la interpretación de los múltiples mundos. Esta teoría sugiere que el universo en realidad nunca elige. Cuando mides la partícula y la encuentras en una posición, no es que las otras posibilidades hayan desaparecido. En cambio, la realidad misma se ha dividido. En ese instante, se crea un universo paralelo por cada posible resultado de tu medición. Así que en un universo, tú encuentras el electrón aquí, pero en otro universo, una copia idéntica de ti lo encuentra allá. Y en otro, un poco más a la izquierda. Según esta idea, cada decisión cuántica, cada colapso, está constantemente ramificando la realidad en una cantidad casi infinita de mundos paralelos. Mundos donde cada quizás se hizo realidad. Así que esta noche, mientras el mundo a tu alrededor parece sólido y seguro, recuerda que todo lo que ves, todo lo que sientes, emergió de un océano de incertidumbre. Un mundo que se volvió real, quizás, solo porque decidimos mirar, y en incontables otros mundos, versiones de esta realidad que nunca veremos, siguieron su propio camino, naciendo y muriendo en el parpadeo de una observación. La paradoja de la información del agujero negro. Imagina que escribes un diario. Cada página contiene tus pensamientos, tus secretos, la esencia de quién eres. Ahora, imagina que arrojas ese diario al fuego. Las páginas se queman, la tinta se evapora, y el libro se convierte en cenizas y humo. El objeto físico ha desaparecido, pero, ¿qué pasó con la información? ¿Se destruyó para siempre? ¿O acaso un científico increíblemente avanzado podría, en teoría, reconstruir tus palabras a partir de las cenizas y el patrón del humo? Esta pregunta, aparentemente simple, es el eco de uno de los misterios más profundos del cosmos. Una guerra silenciosa entre las dos teorías más importantes que tenemos para describir el universo. Por un lado, tienes la relatividad general de Albert Einstein. Es la ley del gigante. Describe la gravedad, los planetas, las galaxias y, por supuesto, los agujeros negros. Según Einstein, un agujero negro es un punto final absoluto. Un lugar donde la gravedad es tan inmensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar una vez que cruza un límite invisible, llamado el horizonte de sucesos. Todo lo que cae dentro, ya sea una estrella, un planeta, o tu diario imaginario, es comprimido hasta el olvido en un punto de densidad infinita. La información que contenía, aquello que lo hacía único, es borrada del universo. Fin de la historia. Pero en la otra esquina del ring, tienes a la mecánica cuántica. Esta es la ley de lo diminuto. Describe el extraño y maravilloso comportamiento de las partículas subatómicas. Y uno de sus mandamientos más sagrados es que la información nunca, jamás, puede ser destruida. Puede enredarse, mezclarse, desordenarse, pero nunca desaparecer por completo. Piensa en ello como un licuado de frutas. Metes una fresa y una banana.
Una vez mezclado, no puedes sacar la fresa intacta, pero todos sus átomos y su esencia siguen ahí, en la bebida. La información de la fresa se conservó, solo que de una forma distinta. Y aquí nace la paradoja. Un agujero negro dice, yo destruyo la información. La mecánica cuántica responde, eso es imposible. Es una contradicción fundamental en las leyes que gobiernan nuestra realidad. ¿Qué sucede entonces cuando algo cruza el horizonte de sucesos? ¿Qué regla se rompe? Durante décadas los físicos se inclinaban a pensar que Einstein tenía la razón en este caso. El agujero negro era el destructor definitivo. Pero entonces Stephen Hawking entró en escena, y lo complicó todo aún más. Descubrió que los agujeros negros no son completamente negros. Con el tiempo, muy lentamente se evaporan. Emiten una débil radiación, hoy conocida como radiación de Hawking. Al principio, esto pareció una solución. Quizás la información no se destruye, sino que se escapa lentamente a través de esta radiación. El diario quemado no se borra, sus palabras se filtran de vuelta al universo a través del humo. Pero aquí está el giro cruel. Los cálculos de Hawking mostraron que esta radiación es térmica, es decir, es completamente aleatoria, no contiene ningún patrón útil. Es como un ruido estático que no lleva ningún mensaje. En nuestro ejemplo, el humo que sale del fuego no tendría ninguna relación con las palabras escritas en el diario. Así que la solución de Hawking, en lugar de resolver el misterio, lo hizo más profundo. Si el agujero negro se evapora por completo, y la información no estaba en la radiación que emitió, entonces ¿a dónde se fue? Parece que la información realmente desaparece, violando la ley más sagrada de la mecánica cuántica. Este no es solo un debate abstracto, desafía nuestra comprensión de la realidad misma. Si la información puede perderse, significa que el pasado puede ser borrado por completo. Significa que el universo no tiene una memoria perfecta. Y nos deja con una pregunta inquietante. ¿Son las leyes de la física, tal como las conocemos, simplemente incompletas? En algún lugar, en el silencio aplastante de un agujero negro, se esconde una verdad sobre el universo que todavía no estamos listos para comprender. La desaparición de Ray Gricar. Piensa por un momento en un disco duro. Esa pequeña caja de metal y plástico que guarda secretos, recuerdos y datos. Ahora imagina que ese disco duro es encontrado en el lecho de un río, rayado y golpeado a propósito. Dañado de una forma tan violenta y precisa que cualquier información que contuvo se ha perdido para siempre, como un susurro borrado por el viento. Este no es el inicio de una novela de misterio, es el último y más desconcertante capítulo en la vida de Ray Gricar. Ray Gricar era un hombre de leyes. Un fiscal de distrito en Pensilvania, Estados Unidos. Su trabajo consistía en construir historias con hechos, en encontrar la verdad en medio del caos y presentarla ante un jurado. Era conocido por ser meticuloso y dedicado, pero la historia más duradera que nos dejó es la de su propia desaparencia, una historia sin final y llena de preguntas. El 15 de abril de 2005, Gricar se tomó el día libre, llamó a su pareja para decirle que estaba conduciendo por una carretera pintoresca, disfrutando del paisaje. Y luego, nada. El silencio se apoderó de su vida. Ray Gricar, el hombre que ponía a otros tras las rejas, simplemente se desvaneció. Al día siguiente, su carro fue encontrado en el estacionamiento de una tienda de antigüedades en un pueblo cercano, justo al lado de un puente que cruzaba el imponente río Susquehanna. No había señales de violencia. Su teléfono celular estaba dentro del carro, pero sus llaves, su billetera y su computadora portátil habían desaparecido con él. Era la primera pieza de un rompecabezas imposible. Aquí la historia se vuelve aún más densa. Años antes, en 1998, Gricar supervisó una investigación sobre acusaciones de abuso contra un famoso entrenador de fútbol americano, Jerry Sandusky. En ese momento, Gricar decidió no presentar cargos, argumentando que no había evidencia suficiente para ganar el caso. Esta decisión, años después de su desaparición, sería vista bajo una nueva y sombría luz cuando Sandusky fue finalmente condenado por crímenes terribles. Estaba la desaparición de Gricar conectada con este oscuro secreto que él decidió no llevar a juicio. Meses después de que se fuera, apareció una nueva pista. Su computadora portátil fue hallada por un pescador en las aguas del río Susquehanna. Estaba en muy mal estado, pero lo más extraño era que el disco duro no estaba. Alguien lo había removido. Un mes más tarde, el propio disco duro fue encontrado, río abajo.
estaba tan dañado que ni los mejores expertos del FBI pudieron recuperar un solo byte de información. Era un acto de destrucción deliberada, un borrado absoluto. Las teorías son tan turbias como el agua del río donde se encontraron sus pertenencias. Algunos creen que fue un suicidio. Grikar había luchado contra el cáncer y quizás buscaba un final. Pero ¿por qué destruir la computadora de una manera tan metódica? Otros apuntan a un asesinato. Quizás sabía demasiado sobre el caso Sandusky, o sobre algún otro criminal poderoso, que silenció la única prueba que quedaba en su contra, el contenido de ese disco duro. Y finalmente, está la idea de una fuga. La posibilidad de que Ray Grikar, agobiado por un secreto o por el peso de su vida, orquestara su propia desaparición para empezar de nuevo, lejos de todo. El caso de Ray Grikar es como una conversación interrumpida justo en el momento más importante. Tienes el contexto, escuchas las primeras palabras, sientes la tensión en el aire, y de repente, la línea queda en silencio. Lo único que queda es el eco de la pregunta sin respuesta. Un hombre que dedicó su vida a resolver misterios, se convirtió en el más grande de todos, dejando tras de sí solo objetos vacíos y un silencio que perdura hasta hoy.